le decía a Geshe-la Sandawa que después de escuchar su plática y que va y dice lo más sabroso de todo este tema me pongo a pensar, ¿cómo voy a transmitirles esto que quiero transmitir? Porque no sé si son aquí estudiantes de psicología o los que ya son psicólogos, la sensación que queda, o que a mí me queda después de escuchar a los maestros de raíz como Geshe-la Sandawa y otros maestros que son muy generosos en venir a nuestro país y enseñarnos, es lo corta que se queda la psicología occidental frente a la psicología budista, ¿no? Y no es de extrañar, porque ya decía Geshe-la Sandawa, el budismo empezó hace 2600 años como budismo, pero además se viene ya desarrollando desde hace 13.000, 15.000 años atrás con la cultura védica y prevédica, ¿no? Que ya estaban trabajando esta parte de la introspección, del análisis introspectivo. Entonces, son muchísimos años de experiencia versus la salud mental en Occidente, que cuánto tiempo creen, o saben ustedes que tienen. ¿Alguien? Bueno, siendo laxo, siendo así buena onda, 150 años. Entonces, la medicina occidental, la psicología occidental, pues la verdad vamos muy despacio, no se le quita el mérito, por supuesto, es evidente la necesidad y la importancia de la medicina y la psicología occidental, pero para los temas de las emociones, del control de la mente y del trabajo con la conciencia, es muy limitado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahorita? Pues que desde la ciencia occidental, que ha descubierto desde varias de sus ramas, ha volteado a ver a la filosofía budista y a estas otras culturas que se desprenden de la cultura védica, se han dado cuenta que había mucho que entender de la realidad, tanto en la física cuántica, en la física, en la medicina, en la psicología, y se adentran a estudiar, y lo que están haciendo es confirmar cosas que habían sido puestas por estos maestros que trabajan la introspección desde hace miles de años atrás. Y lo más interesante es que no utilizaban estos grandes aparatos y gran tecnología para hacerlo, sino utilizaban las técnicas de introspección, de meditación, para llegar a estas mismas conclusiones, como del tipo de deducción que les estaba explicando Geshe-la Sandawa, ¿no? De ir reduciendo hasta dónde se sostiene una idea y cuando ya no se sostiene más, y entonces volver a recapitular y volver a tener estas meditaciones, puede ser una meditación, como decía el Vipassana, que es de introspección, y de ir haciendo un análisis y ver hasta dónde se sostiene un precepto, y si no se sostiene se relaja y se continúa de otra forma. De hecho, desde hace muchos años en la India, el Dalai Lama cada año se reúne con los grandes científicos del mundo, hacen una reunión y sopesan algunas de las teorías budistas con algunos de los hallazgos más importantes en neurociencias, donde está el doctor Richard Davidson y otros grandes investigadores, astrónomos, astrofísicos, y es increíble ir viendo cómo se van estas teorías empalmando y cómo hay tantas coincidencias desde uno a otro, pero la ciencia occidental apenas va alcanzando. Esa es mi perspectiva, ¿no? Esa es la visión que yo tengo. Y es por eso que me dedico a esta parte, porque como amablemente les dijeron un poco de mi currículum, cuando yo me dedico a trabajar las emociones afectivas desde la perspectiva de la fisiología y luego con tratamientos habituales, los convencionales más utilizados en psicología, que es la cognitivo-conductual, pues te das dando cuenta que queda muy corto, que no se alcanza a atender a la población como uno quisiera, y que si se logra obtener algún beneficio es de corto plazo, ¿no? Entonces, no queriendo, aún con lo farmacológico, ¿no? Se mejora el tratamiento cognitivo-conductual con el fármaco, pero tampoco es la panacea. Entonces, viendo esta limitante, es que empezó también mi búsqueda por otras alternativas. Tampoco quiere decir que esta vaya a ser la alternativa que sea para todos, pero es una más y que puede funcionar para quienes no les está funcionando las formas habituales, ¿no? Bueno, ya con toda esta introducción que no tengo nada que hacer, no sé la presentación.
Voy a hablarles de los componentes de la compasión en la atención plena. Este es un tema muy importante para mí y para varios científicos en el mundo que están trabajando en el tema de la atención plena, porque este tema es nuevo en México, pero ya tiene más de 20 años en el mundo, ¿no? Entonces, es triste, pero nuestro país siempre va 20, 30, 50 años atrás en investigación, ¿no? En algunos también, en otros hasta más. Y en otros es vanguardia, pero somos vanguardia en muy poquitos temas. En este también vamos atrasados, y en el mundo ya se ha trabajado atención plena por arriba, por abajo, por todos lados, con muchísimo éxito. Ahorita les voy a enseñar algunas diapositivas, pero se ha visto en pacientes de todo tipo de trastornos mentales y físicos. Entonces, la gente que se ha dedicado a esto se han dado cuenta de la importancia de no alejarse más de la raíz de donde surge este tipo de aproximaciones. Porque lo que ha pasado... Creo que no aprendí. Ah, ¿sí ya? Nada más y la otra. ¿Me pasé? ¿Ya? Estas terapias psicológicas que se llaman de tercera generación en Occidente, terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, se viene desarrollando cuando se considera la primera ola como la terapia meramente conductual, Skinner, Pavlov, todo esto, luego en los 50s, luego se pasa a la terapia cognitivo-conductual que surge en los 70s, donde se dice no todo es estímulo-respuesta, también hay algo que está mediando ahí la conducta y entonces tiene que ver con el pensamiento, introducen esa otra variable, múltiples autores de esos temas, y eso nace en los 70s. Y esa ha sido la psicología que se ha instalado en el mundo. ¿Por qué? Porque ha sido la que es más factible de hacer protocolos de investigación y con la que más se ha trabajado, y se ha quedado y se ha ido modificando y se van encontrando algunas modificaciones, pero básicamente viene de los mismos principios y se parece mucho a lo de los 70, ¿no? Entonces se sigue trabajando esta ola en todo el mundo, en la mayor parte de los trastornos de salud mental. El éxito es bien variable, los invito a que lo revisen, sobre todo metaanálisis de los temas que sean de su interés, pero en general el éxito de esos temas es de la terapia cognitivo-conductual de segunda generación es del 70% al año, que es como pide una revista internacional que se mida el éxito de un tratamiento, es solamente si lo pudiste evaluar después de un año el efecto, porque si lo mides inmediatamente cuando terminaste tu aplicación va a tener algunas pérdidas, pero mucho éxito, y no se trata de eso, se trata de evaluarlo al año. Y entonces se da cuenta que al año es 70% más o menos en la mayoría de los trastornos. Surge un grupo de psicólogos, principalmente en Estados Unidos, que se habían acercado a las enseñanzas de la filosofía budista y dicen, aquí hay algo interesante, aquí hay algo que podemos tomar, y hacen esa tercera ola, que es la terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. El principal exponente es Kabat-Zinn, y en Estados Unidos es el que trae, y a partir de la exposición que él hace se han desarrollado varias. Estas terapias de tercera generación pretenden tener experiencias más directas con repertorios amplios y flexibles y están centradas en el entrenamiento de la mente. Esa es la definición de John Kabat-Zinn, que me parece que ya la vieron con la doctora García hace rato. Lamentablemente no pude escuchar su exposición más tarde, pero espero no repetir algunas cosas. Es la más difundida, sobre la que se han hecho los programas en Estados Unidos, y él mismo, siendo un practicante de Dharma, de las enseñanzas del budismo, de la filosofía budista, ya tiene críticas a esto, diciendo hay que ir a los textos de raíz, hay que escuchar a los maestros de raíz, porque si no se puede convertir esto en una técnica cognitivo-conductual más, y el problema sería que su éxito va a decrementar. Entonces hay que ir a las bases de esta filosofía para entender de dónde nace el concepto de atención plena, y que no era solamente esto.
Aquí empieza esta crítica sobre que este tipo de terapia de tercera generación se enfoca en, como ya habrán visto, en la concentración de la tarea que se está desarrollando, atender el aquí y el ahora, no engancharse en patrones negativos de comportamiento, estar en el presente, en la experiencia corpórea y lograr que las personas se identifiquen no se identifiquen con sus pensamientos. Eso es como todo lo que maneja la terapia cognitivo-conductual de tercera generación. El problema es que se alejó de la raíz de la filosofía budista, en particular de la Mahayana, en la que aquí en Occidente se ha aplicado este tipo de terapia enfocándose. ¿Dónde está? Perdón, ¿me pasó alguno? Alguien que le sepa y que me entienda. Lo que les quería decir es que la terapia cognitivo-conductual de tercera generación encaja muy bien en el modelo socioeconómico de este lado de Occidente. Entonces, donde te puedes hacer más rápido, más fuerte, más agudo en tus cosas, porque te están enseñando a estar en el aquí y el ahora, en no perder la atención unipuntual, en volverte más capaz, más concentrado, más creativo. Y pues eso, sabemos, el modelo económico social actual de Occidente dice, venga, ¿no? Eso es lo que queremos, así queremos a nuestros empleados, así queremos a nuestros estudiantes, así que va con esta forma, pero se separa de la filosofía de raíz que va, esto tiene que ver con la motivación correcta, que no es únicamente para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Entonces ahí es donde se ha ido alejando de esa parte de raíz, por la necesidad que hay de volver y de escuchar a los maestros de raíz y de volver a estructurar estos programas donde se vayan bien dirigidos por una parte compasiva. Entonces decía yo que la gente que trabaja atención plena en el mundo está más cercanos a la enseñanza budista, dice, vamos a hacer atención plena compasiva, ¿no? Compassionate mindfulness, o le llaman también benevolent mindfulness, y nunca más separado. Entonces esa ha sido mi no, ¿verdad? Es que estaba más atrás todavía, es que todavía no estaba ahí, pero no, atrás no, estás avanzando, sí. Entonces, esa es la intención de lo no tan, bueno, si me lo puedes pasar yo ay, perdón, es como que el botón no pasa, ¿no? El proyector que está arriba, en el centro. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Si yo no voy a tocar esto, ¿no? Bueno, aquí está un poquito de la evidencia que les está. Bueno, entonces decía, a partir de lo que se está haciendo en atención plena en el mundo, habemos investigadores que decimos ya no más atención plena per se, siempre va a ser atención plena compasiva. Siempre le van a poner ese apellido y no quitársela más, para no estar fomentando esta individualidad y esta yo y yo que sea más fuerte y yo más veloz y yo más rápido, sino que sea en beneficio de los demás, en beneficio de la comunidad en la que me encuentro. Aquí está, les puse algo de evidencia. Si ustedes buscan en PubMed, encuentran más de 3.500 artículos ahorita si ponen el término mindfulness, ¿no? De los temas de salud del que sea. Solo puse un ejemplo para que vean lo que hay. La que sigue, por favor. También les puse, estos son trabajos, resultados de lo que se ha encontrado en el cerebro a partir de la atención plena, punto, sin la parte compasiva. Ya así hay grandes beneficios, como la mejora en la conectividad cerebral, y eso quiere decir que hay más conectividad entre los dos hemisferios, es intra e interhemisférica, lo cual es una analogía muy bonita de lo que en algunos
lugares como te enseñan a meditar, le llaman el monkey mind, ¿no? Cuando te quieres sentar a meditar y tienes la mente por todos lados, esta coherencia interhemisférica sería la evidencia de esto. La energía de los dos hemisferios va totalmente cada quien por su lado. Y entonces cuando las personas aprenden a meditar, van, los hemisferios se van coordinando y va viendo esta coherencia intra e inter. ¿Y en qué se traduce? En el comportamiento, en un comportamiento donde hay más congruencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Y todo el mundo siempre está buscando esa congruencia, ¿no? Entonces, esto es con la atención plena en el cerebro. La que sigue, por favor. También algunos cambios neuroplásticos. He encontrado que se incrementa la materia gris de las áreas que regulan el aprendizaje, la memoria y la regulación de emociones, ¿no? Se fortalecen, mientras que hay un decremento en la densidad de la materia de la amígdala. Esta es una estructura que está hecha para que reacciones de una manera pronta, rápida ante un estímulo inesperado. Entonces no quiere decir que no lo tengas, porque no quisiéramos no tenerlo, sino que la respuesta va a ser mucho más medida, mucho más calmada ante un estímulo externo, ¿no? De hecho tiene Mathieu Ricard, algunos de ustedes ya lo han escuchado de él, tiene algunos experimentos muy interesantes sobre esto, por lo que hacen con el doctor Richard Davidson, y donde, pero eso fue hecho en Canadá, pero en ese estudio hacen un disparo y la gente que no tiene entrenamiento mental, ¿no? La gente que tenemos monkey mind, pues brincan así, al escuchar el disparo, que obviamente no saben que va a venir el disparo, y la gente que tiene ya más práctica, a pesar de que tampoco saben que viene ese estímulo, la reacción es mucho más controlada, ¿no? mucho menor. También el área del cerebro relacionada con la atención se ve muy favorecida. La siguiente, por favor. Entonces, les decía yo, los aspectos que no se han considerado en esta forma de atención plena es la que estaba buscando estábamos adelante, que tiene que ver con este modelo socioeconómico y se aleja de los conceptos que se relacionan con la espiritualidad, queriendo apegarse a una visión muy científica. Esto tuvo una razón histórica de ser importante, pero no tenemos que permanecer en esa forma. ¿Qué pasó? Hace siglos, la respuesta para un trastorno mental, para una enfermedad, era una posesión, una cosa divina, un castigo, no sé qué, y no había forma de que la ciencia avanzara más allá cuando esas eran las únicas respuestas. Muchas de esas respuestas venían desde un lugar religioso, y entonces se tuvo que romper con la visión religiosa para poder avanzar en la ciencia y poder ser más objetivo en lo que querías medir. Eso estuvo muy bien. El problema es que religiosidad se equiparó a espiritualidad y no es lo mismo. Entonces, a la hora de separar la parte religiosa, nos quitaron la parte espiritual, y entonces hacer psicología bien, hacer psicología en ciencia, es hacerla lejos de la espiritualidad. Ahí fue donde perdimos muchísimo, ¿no? Pero no quiere decir que no podamos recuperarlo, ¿no? Porque estos aspectos de la espiritualidad, como la compasión, el amor bondadoso, la generosidad, la ecuanimidad, la interdependencia, de la que también nos platicaba ya Vishen Sandawa, son fundamentales de la experiencia de cualquier ser sintiente, ¿no? Yo iba a decir humanos, pero es más allá, ¿no? Y entonces, si la quitas de la experiencia, es como que quisieras tratar al paciente que tienes enfrente o entender a la persona que tienes enfrente, escindida de una parte de él. Entonces, no, porque eso es de otro terreno. Pues ahí búscate una respuesta por tu lado. Y no tiene que ser así, se puede estar, y debe, desde mi perspectiva, estar integrada, porque si no, no se consigue el resultado que se está buscando. Por eso el éxito que ha tenido la aplicación de la atención plena compasiva. ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es compasión? Compasión se entiende como reconocer el sufrimiento de todos los seres y generar la aspiración de poder ayudarlos a liberarse del sufrimiento, dedicando los esfuerzos para el beneficio propio y de ellos mismos.
Quiere decir que entonces identifico el sufrimiento y deseo hacer algo para cambiarlo, y las acciones que voy a llevar a cabo van a ser para ayudar a la persona a liberarse del sufrimiento. Esa va a ser la motivación por la que voy a aprender atención plena, esa va a ser la motivación por la que voy a hacer la actividad que esté haciendo. Y ojo, obviamente atención plena se puede desarrollar desde cualquier profesión, no tiene que ser psicólogo, ¿no? Puede ser un arquitecto que practica la atención plena compasiva, va a encontrar un campo enorme de ser para el beneficio, un médico no se diga, la profesión que ustedes medican. Y dice, lo anterior es basarnos en el respeto al otro y la convicción de que los demás tienen el mismo derecho que nosotros de ser felices y superar el sufrimiento. Eso incluye a los animales. ¿La que sigue? Compasión versus empatía. Aquí, a veces, por cuestiones de traducción de estos textos, se han equiparado los términos, y quisiera hacer un paréntesis para aclarar cuándo se está hablando de una y cuándo se está hablando de la otra. Y que quienes estamos trabajando en esto podamos ser un poco más claros si estamos trabajando con empatía o con compasión. Desde la filosofía budista, la empatía constituye una emoción. Una emoción positiva, por supuesto, sí, ¿no? Pero una emoción. Y quienes están en este camino del entendimiento y del entrenamiento de la mente, estamos buscando no engancharnos más con los pensamientos, ¿no? Entonces, aunque sean positivos, es un irse poco a poco liberando de estos conceptos que te van atando a que las cosas son de cierta forma, lo que nos estaba platicando Geshe-la Sandava. Entonces, claro que la primera forma de empezar es cultivando las emociones positivas, ¿no? Identificando a tu naturaleza más virtuosa, pero no quedarse ahí. La compasión, estamos hablando del nivel último al que queremos llegar. La empatía puede ser una forma que nos lleve a esto, pero la compasión abarca más. Aquí la compasión es, les decía yo, la aspiración de poder ayudar al otro. Es un estado fuerte y balanceado y jamás llevará a un estado emocional de arrebato, porque es un componente o propiedad de la mente. Esto quiere decir, ya Geshe-la Sandava también nos hablaba de la vacuidad, de este estado donde todo está interconectado, donde la realidad que estoy viendo es la que estoy proyectando. Son cuestiones que son más a fondo en esta filosofía, pero no está vacío, o sea, no es que esté vacío, el vacío no es la nada. El vacío es, desde la filosofía budista, el vacío, la mente está compuesta de amor bondadoso y de compasión, que esa es la esencia de todos los seres sintientes. Entonces pueden decir, no, pero las barbaridades que hemos escuchado y la gente que hace esto y que se dedica al otro y que todas esas atrocidades, bueno, para la filosofía budista, ellos tienen la budeidad, tienen esta esencia interna y no la pueden reconocer por velos de ignorancia. Ya decía también Geshe-la Sandava, que son de los tres venenos: ignorancia, apego y aversión, ¿no? Les digo. Entonces, estos velos no te permiten reconocer tu propia naturaleza, y menos en los demás. Si no te has acercado a la propia, pues menos vas a poder reconocer en los demás. Pero es una propiedad, es una característica, ¿no? Entonces se han hecho muchos estudios muy interesantes para ver si realmente la gente nace buena o mala, o unos nacen buenos y otros nacen malos, ¿no? Entonces hay cosas con bebés muy pequeños donde les miden la pupila del ojo ante ciertos estímulos aversivos y positivos, imágenes, y ningún bebé, o casi ninguno, para no decir ninguno, pero se identifica con las cuestiones aversivas o violentas, ¿no? Siempre están buscando la parte virtuosa, la parte tranquila, ¿no? Es evidencia es como son capaces todavía de reconocer más que van a estar bien, que necesitan acercarse a su naturaleza propia, que es bondadosa, que es compasiva. ¿La que sigue, por favor? Entonces, como decíamos, la compasión no es una emoción, sino una cualidad de la mente. Por lo tanto, necesita ser cultivada, o puede ser cultivada, mientras a las emociones no las queremos tocar. O sea, las emociones queremos
oye, mejor ya te reconocí, te dejo ir, ¿no? Porque para qué me engancho en esta y luego en la otra y luego en la otra. Con la compasión es a la inversa, con la compasión sí la quieres reforzar, sí la quieres representar, y puedes estar seguro que desde esa visión no va a haber una distorsión de la percepción de la realidad, mientras que las emociones sí la pueden distorsionar. Entonces, la compasión tiene muchas características, ¿no? Pero es ecuánime. Entonces, por eso se tiene que desarrollar paulatinamente, es todo un ejercicio. Muchos años, muchas vidas, pero es un camino, pues ya se los andaba, tampoco hay que desanimarse con los logros a corto plazo y nada más anhelando los de largo plazo. Todo es un camino y va habiendo beneficios durante todo el camino, pero definitivamente las emociones hacen que distorsionemos las cosas, ¿no? Entonces a veces puede ser positivo, como cuando estás enamorado y con emociones positivas, pues, pero tampoco quiere decir que la realidad sea así. Si así fuera, así tendría que permanecer siempre. Y la realidad es que el enamoramiento está medido, ¿no? Tiene 3-6 meses de caducidad o de vida, ¿no? Así. Y entonces, si un evento malo, un evento difícil, fuera malo siempre, pues tendría que serlo siempre, ¿no? Si una persona fuera de cierta forma aversiva, tendría que serla así siempre y para todos, ¿no? Entonces, la verdad es que no es así para todo el mundo, y desde la compasión es mucho más fácil percibir la realidad como es. ¿Y cómo es? Como también ya les decía que se lo sonaba, es interdependiente. Es un producto de un conjunto de circunstancias, de causas y condiciones que se dan en un momento. ¿La que sigue, por favor? Entonces, al unir la práctica de la atención plena más la compasión, ponerle este apellido y ya no quitárselo, se busca considerar las cualidades de la intención y la ética de la acción, ¿no? Y que la calidad de la atención sea dependiente de las intenciones y actitudes hacia uno mismo y hacia el tema. ¿Qué es de mayor beneficio? ¿Qué conducta es de mayor beneficio y cuál causa el menor sufrimiento? La que sigue, por favor. Entonces, esta es una definición de atención plena compasiva, donde pueden ver las dos cosas que les he estado platicando. Los primeros renglones hablan de esta conciencia que surge a través de prestar atención positivamente en el momento presente, sin juzgar la experiencia y centrándose en la aspiración de libertad a nosotros y a los demás. Esta es con la que estamos trabajando actualmente. La motivación. Para la filosofía budista es la motivación de segundo nivel, ¿no? La primera es solamente por mí, por los que me rodean, también lo vimos hace rato, y la de segundo nivel es cuando soy capaz de emplearlo y también hacerlo por los demás. La que sigue, por favor. Entonces, desde la psicología occidental, como les decía, se están haciendo muchos esfuerzos desde acá, queriendo entender esta filosofía, queriendo organizarla y darle algún... Y lo cual yo creo que no es una buena idea, ¿no? Porque al quererla entender y hacer y que quede dentro de los moldes de la psicología occidental, se limita y se fragmenta y volvemos a los conceptos y volvemos al enredo, pero hay muchos investigadores que insisten en eso, ¿no? Y como yo soy psicóloga, me toca hablar desde esa parte, pero no es con la que yo estaría totalmente de acuerdo. Yo iría más por seguir la otra práctica de raíz y dejar esto más tranquilo. Pero lo que se ha hecho en el mundo, mi intención es que ustedes conozcan lo que se hace en el mundo en psicología occidental basada en atención plena. Es que la compasión tendría tres componentes. Un componente de presencia, se requiere que la persona se adiestre en esta, decíamos, que puede estar en el aquí y el ahora. Un componente afectivo, que es generar sentimientos positivos, y un componente cognitivo, que es tener esa perspectiva observacional de los pensamientos. A mí este punto sí me parece muy interesante, me gusta, de la metacognición, ¿no? Entonces, ¿qué es? Cuando la persona empieza a entrenarse en meditación, a entrenar a su mente, que es como ir al gimnasio, son horas de trabajo, ¿no?
puede empezar a tener esta visión de la metacognición, de observar al que observa. Porque si dijimos que las emociones, pensamientos, sensaciones las vamos a dejar en paz, porque no me voy a identificar con ellas, es decir, no soy mis pensamientos, lo cual para la psicología occidental es duro entender. No soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mis sensaciones, entonces ¿qué soy? ¿No? Pues al ir desarrollando esta habilidad mediante la meditación, puedes entender que eres este observador, eres el que está haciendo esta metacognición, el que observa los sucesos, lo que está pasando. Esto te permite tener la perspectiva de nosotros, entender la perspectiva de nosotros, tener una nueva perspectiva de la realidad y tomar perspectiva de los procesos mentales y pensamientos. La filosofía, la psicología budista, lo que va también enseñando es la realidad que tú estás viviendo es la que estás proyectando. Entonces, si percibes todo aversivo, ese tiene que ver con un estado interno y es el por qué estás percibiendo todo como aversivo. Si estás percibiendo la realidad también de una manera más amable, también tiene que ver con lo que has cultivado de manera interna, de esta tranquilidad o esta calma que es desarrollada con shamatha, que nos decía Geshe-la. Entonces, esta nueva perspectiva se adquiere a partir de la práctica. Y esto ha sido pedido en muchos laboratorios en el mundo, les digo aquí en México, no, pero por meditar, así como los pilotos de avión requieren ciertas horas de vuelo, de piloteo para poder volar un avión mayor, ¿sí saben? Para acabar volando un Boeing, no puedes llegar y decir yo ya vuelo un Boeing, si tienes que ir bajando ciertas horas. Igual acá, se han hecho estudios con meditadores de pocas horas, de medianas horas, de muchas horas, y se van viendo todos estos beneficios en el comportamiento y los cambios estructurales cerebrales. La que sigue, por favor. Aquí es una tableta que la verdad no está muy bien, pero no más se las quiero traer, ni la voy a leer toda, nada más quiero que vean, que conozcan que en el mundo se está haciendo esto de entender la compasión, desmitificarla de este componente religioso, que no es piedad ni es lástima, ¿no? Y que tiene esos componentes y que la presencia tiene un correlato neuronal y dónde lo han encontrado y cómo se manifiesta, ¿no? Tú lo han hecho tanto para la presencia como para los otros dos componentes. En la que sigue, por favor, que son el afecto y la... Bueno, y dentro del afecto está el provocar, el cultivar esas emociones positivas y su correlato neurológico. Y la que sigue, y la perspectiva, lo que le decíamos de la metacognición, ¿no? Entonces lo han ido dividiendo así, y la ciencia occidental quiere dividir las cosas, quiere medirlo, van a medirlo de a poquito, de por acá, de ver si esta parte del cerebro reacciona así, van a encontrar que sí, pero no en todos. ¿Por qué? Porque así es toda la ciencia del comportamiento, ¿no? Entonces, yo digo, la mejor apuesta, lo que mejor considero es ver la evidencia, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad, y ahora pues gracias al internet es mucho más fácil, pero si ustedes pueden ver, escuchar, ver algún documental, película de estos grandes maestros que se han dedicado toda su vida a cultivar la conciencia, qué transmiten, cómo viven, qué han hecho, cómo es esa felicidad que ellos viven, ¿no? Que no es volátil, que no es una felicidad, ¿qué es? Y lo ves, y lo percibes, y eso que tanto anhelamos en Occidente, por lo que tanto trabajamos para ser felices y de lo que tanto nos alejamos, pues yo creo que ahí está más la evidencia que lo que puedan encontrar sin tal parte del cerebro, si o no, pero ahí se sigue trabajando desde Occidente. La que sigue, por favor. Bueno, entonces creo que los meditadores, hay muchas técnicas de meditación, muchísimas, y para eso hay que ir a aprenderlo de los maestros raíz, de los maestros que se han formado con otros maestros que a su vez se los remitieron a sus propios maestros para no acabar haciendo una meditación New Age, como decía Geshe-la, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Relajación no es meditación, meditar no es escuchar música y relajarte y visualizar un mar, eso no es meditar, ¿no? Entonces, es una técnica activa y es un cultivo de la conciencia propositivo, la misma postura de meditación que parece muy relajada, sí tiene algo de relajación, pero a la vez es una postura activa, no estás dejando el cuerpo suelto, gracias. Entonces,
Los meditadores que cultivan ciertas técnicas de meditación como Love Kindness o Metta, son meditaciones enfocadas a incrementar la compasión, ¿no? Son algunas meditaciones muy valientes, ¿no? Porque te requieren conectarte con emociones positivas, pero que te pueden poner en un primer momento como muy vulnerable hacia ciertas situaciones, pero con el tiempo vas entendiendo por qué, para qué se está haciendo de esa forma. Estos meditadores que tienen ya muchas horas practicando Love Kindness tienen una mayor activación de áreas motoras que están de la corteza cerebral que indican que están preparados para la acción. Entonces su cerebro parece ser más pronto para, no nada más para actuar, sino para identificar. Entonces esa parte que se le podría, que luego se les adjudica a los meditadores como de clarividencia, pues tiene que ver con eso, se vuelven mucho más agudos para leer las caras, mucho más agudos para leer el cuerpo de una persona, las expresiones, bla, bla, son mucho más empáticos en esa forma y su cerebro está listo para la acción. La que sigue, por favor. Entonces, esto sí, como defectos de la atención plena compasiva, que es lo que les digo que es de lo último que se hace en la atención plena, se encuentran que estos meditadores no se dejan llevar tanto por los deseos, preocupaciones o engaños, tienen el hábito de creer que todas las cosas y seres tienen una existencia independiente. Es importantísimo para la compasión, un aspecto fundamental de la compasión es entender la interdependencia. Todos, necesitamos de todos, y para que estemos aquí, alguien tuvo que construir esta aula y alguien tuvo que ponerle la luz y los sillones, y que se tienen que juntar muchísimas causas y condiciones para que uno pueda estar en el momento en el que está, y no se diga de cada uno de ustedes que los trajo aquí, ¿no? Entonces, alcanzar un poquito a querer entender eso, como dice también Geshe Lojanda, pues apenas lo puede uno intentar entender intelectualmente, entenderlo ya vivencialmente es otra cosa, pero la gente que practica atención plena compasiva logra acercarse más a esto, puede tomar perspectiva de los procesos mentales y pensamientos y entiende la perspectiva de los otros. La que sigue, por favor. Entonces aquí un poco de lo que se ha medido otra vez en Occidente en relación a la atención plena compasiva, han encontrado que la gente que medita en Love Kindness o en Metta tiene mayores niveles de oxitocina, que se le conoce como la hormona del amor, ¿no? Y que hace que es la hormona tribal, es la hormona que hace que te sientas más conectado, es la hormona que te hace sentir confianza, empatía y compasión. Y eso también lo han visto también cuando lo ponen vía nasal, pero no es lo mismo, es otro bien. Y lo que les decía, se vuelven más hábiles en comprender las expresiones faciales de los otros. Entonces, este ya es un beneficio ya evaluado, bien medido en los meditadores de atención plena compasiva. La que sigue, por favor. Y por el contrario, el cortisol, que es la hormona asociada al estrés, esa es la que estamos nosotros midiendo. Por cierto, les digo, los alumnos que yo llevo en la maestría de medicina conductual están desarrollando los primeros proyectos de atención plena compasiva en hospitales públicos en México. Entonces, Emily, que por aquí andaba, no la veo, levanta la mano, Emily. Ay, se salió. Ella está, se escondió. Emily desarrolló un programa de atención plena compasiva en pacientes con asma en el Hospital General, con muchísimo éxito, ¿no? Medimos cortisol en saliva, porque eso es lo que se hace en las publicaciones internacionales para medir si tiene un efecto o no, algo medible, algo tangible. Encuentra una tendencia a la baja del cortisol, pero no una desaparición, porque tampoco queremos que te vayas a perjudicar porque no puedas arrancar con cierto estrés o premura ante un estímulo. Lo que se encuentra, que es muy interesante, es que la gente que practica atención plena compasiva tiene la misma respuesta, pero vuelve a su estado basal mucho más rápido y no se queda prendido como sería cuando te quedas en un estado de estrés y que se vuelve patológico, ¿no? Entonces no es que no la tengas, afortunadamente la van a seguir teniendo, no se van a quedar como, ¿no?, pasmados,
la tienes, pero puedes volver a tu basal mucho más pronto. Eso es mucho más adaptativo, más sano. Entonces, eso también ya está medido en atención plena compasiva. La que sigue, por favor. Y que no medidas en compasión, está implementada estas áreas que les decía del cerebro, tienen un comportamiento un mayor comportamiento prosocial, que es lo que tanto queremos, lo que tanto necesitamos en el mundo ahora, en nuestro país, ahora en nuestra ciudad, ¿no? No pensar nada más en mí y en los míos, y qué tiene de diferencia mi hijo con el hijo de alguno de ustedes, ninguna, ¿no? Entender que el bienestar es que requerimos todos de cierto bienestar para como sociedad estar bien. Entender esa parte ayuda, el poderlo entender ayuda a la meditación, este tipo de meditación, la nutrición plena compasiva. Y bueno, como profesionistas de la salud, que aquí muchos serán profesionistas del área de salud mental, ya no importa, va a importar poco cuáles son sus técnicas, si son gestalt, psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, cuando la motivación es la correcta, cuando han trabajado en desarrollar una motivación de ayuda al otro, cuando es mucho más, bueno, no es que no importa, exageré que no importa, pero es mucho más importante tener la motivación correcta que tener muchísima sabiduría de técnicas y cosas, y que la motivación sea para que yo pague la renta y la colegiatura de los niños, y yo. Pero piensen, es muy triste ver en el sector salud esta parte, por un lado, del quemamiento, de este burnout del personal de salud mental, a veces por desarrollar demasiada empatía y no compasión, y a veces por las condiciones del trabajo, lo que sea, o en conjunción todo esto, pero cuando se desarrolla... Ay, se me olvidó. ¿Perdón? Entonces se puede prevenir este burnout cuando trabaja desde la compasión. Si no sigo esto, me voy por otro lado. La que sigue, por favor. Entonces, también recordar que la compasión no es nada más es común a todos los seres sintientes, ¿no? Saber si somos o no egoístas por naturaleza, pues lo podemos ver también en muchos animales como tienen este comportamiento de ayuda a prójimo, aunque ni siquiera sea de su propia especie, ¿no? Entonces sí, lo pueden hacer, encuentran esa motivación. Ya sé que iba diciéndoles que si la motivación es la correcta, un profesionista de salud mental encontrará la forma de ayudar y será más creativo y encontrará, versus si la motivación se queda en una de primer nivel. La que sigue, por favor. Ya terminamos. Yo pongo esta diapositiva al final porque entiendo, siempre estaré muy agradecida a mis maestros, que son quienes me ayudan a irme adentrando un poco a esto, a poderlo ir trayendo. Muchos de ellos han aceptado mi invitación, como Maestro Ricardo y mi maestro Rupert Rinpoche. Es una invitación a venir aquí a la UNAM, al Instituto Nacional de Psiquiatría, pues Maestro Ricardo, a enseñarnos esto, a traernos. Son tan generosos, lo hacen con la mejor disposición. Ven que México está todavía tan atrás en estos temas, ¿no? Le digo, yo estoy haciendo esto, y me dicen, qué bien, ¿no? Decir, no, pues están ustedes tan atrás, pero nos animan a seguir, ¿no? Nos animan a seguir. En lo personal ha sido un camino complicado aquí. Yo, en esos temas, como lo ha sido para Gravina, ir abriendo brecha en esta área, pero es increíble ver un auditorio lleno como ahora. Y yo ahorita tengo ya demasiadas tesis que llevar de este tema. Eso me encanta. Antes era como, a ver quién querrá, quién se echa el volado. Mira, te explico que es compasión, no es lástima, no es esto. Y yo enseñando poco a poco, fue muy, muy complicado. Y ahora ya hay más conocimiento. Ahora, si alguien ve aquí en la facultad o en el auditorio de posgrado, que es donde hemos llevado a los invitados, a un monje tibetano, nadie se espanta, ya entienden, ellos trabajan cualidades de la mente muy particulares, y estamos aprendiendo, y ojalá que sea el camino y sea de beneficio para muchos seres. Gracias.
temas de las emociones, del control de la mente y del trabajo con la conciencia es muy limitado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahorita? Pues que desde la ciencia occidental, que ha descubierto desde varias de sus ramas, ha volteado a ver a la filosofía budista y a estas otras culturas que se desprenden de la cultura védica, se han dado cuenta que había mucho que entender de la realidad, tanto como en la física cuántica, en la física, en la medicina, en la psicología, y se adentran a estudiar, y lo que están haciendo es confirmar cosas que habían sido puestas por estos maestros que trabajan la introspección desde hace miles de años atrás, maestros que son muy generosos en venir a nuestro país y enseñarnos. Es lo corta que se queda la psicología occidental frente a la psicología budista, ¿no? Y no es de extrañar, porque ya decía Geshe-la Osamu, el budismo empezó hace 2600 años como budismo, pero además se viene ya desarrollando desde hace 13.000, 15.000 años atrás con la cultura védica y prevédica, ¿no? Que ya estaban trabajando esta parte de la introspección, del análisis introspectivo. Entonces, son muchísimos años de experiencia versus la salud mental en Occidente, que cuánto tiempo creen, o saben ustedes que tienen. ¿Está bien? Bueno, siendo laxo, siendo así buena onda, 150 años. Entonces, la medicina occidental, la psicología occidental, pues la verdad vamos muy despacio. No se le quita el mérito, por supuesto, es evidente la necesidad y la importancia de Richard Davidson y otros grandes investigadores, astrónomos, astrofísicos, y es increíble ir viendo cómo se van estas teorías empalmando y como hay tantas coincidencias desde uno a otro, pero la ciencia occidental apenas va alcanzando. Esa es mi perspectiva, ¿no? Esa es la visión que yo tengo. Y es por eso que me dedico a esta parte, porque como amablemente les dijeron un poco de mi currículum, cuando yo me dedico a trabajar las emociones afectivas desde la perspectiva de la fisiología y luego con tratamientos habituales, los convencionales no utilizados en psicología, que es la cognitivo-conductual, pues te das dando cuenta que queda muy corto, que no se alcanza a atender a la población como uno quisiera, y que si se logra obtener algún beneficio es de corto plazo, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que no utilizaban estos grandes aparatos y gran tecnología para hacerlo, sino utilizaban las técnicas de introspección, de meditación, para llegar a estas mismas conclusiones, como el tipo de deducción que les estaba explicando Geshe-la Osamu, ¿no? De ir reduciendo hasta dónde se sostiene una idea y cuando ya no se sostiene más, y entonces volver a recapitular y volver a tener estas meditaciones, puede ser una meditación, como decía el Vipassana, que es de introspección, y de ir haciendo un análisis y ver hasta dónde se sostiene un precepto, y si no se sostiene se relaja y se continúa de otra forma. De hecho, desde hace muchos años en la India, el Dalai Lama cada año se reúne con los grandes científicos del mundo, hacen una reunión y sopesan algunas de las teorías budistas con algunos de los hallazgos más importantes en neurociencias, donde está el doctor David Rich. Es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya decía a Geshe-la Osamu que después de escuchar su plática y que va y dice lo más sabroso de todo este tema me pongo a pensar, ¿cómo voy a transmitirles esto que quiero transmitir? Porque no sé si son aquí estudiantes de psicología o los que ya son psicólogos, la sensación que queda, o que a mí me queda después de escuchar a los maestros de raíz como Geshe-la Osamu y otros